¿Sigues siendo católico, o eres tucista o lefebvista y estás en cisma y herejía? Patrick Henry Omlor. Traducción automática. Queridos amigos en Cristo, ¿sigues siendo católico? Esta puede parecer una pregunta bastante sorprendente para aquellos que son partidarios de la misa en latín tradicional, y que asisten a ella semanalmente, y se niegan a ser parte del nuevo orden de Vaticano II. Sin embargo, no obstante, es necesario plantear la pregunta incluso a tan acérrimos defensores de la fe. De niños y jóvenes, muchos de nosotros estudiamos el catecismo de Baltimore y aprendí mucho de él de memoria. Nos corresponde de vez en cuando sacar nuestro antiguo catecismo y revise nuestra fe, para estar seguros de que todavía creemos como católicos hoy. Lo primero que hay que repasar deben ser esas hermosas oraciones, los actos de fe, esperanza, caridad y contrición. En el acto de fe, la segunda oración dice: creo que estos y todos los verdades que la Santa Iglesia Católica cree y enseña, porque tú las has revelado, que no puede ni engañar ni ser engañado un verdadero católico. Entonces, debe creer todo lo que enseña la Iglesia, porque Dios reveló estas verdades. No podemos elegir qué dogmas de fe aceptar y rechazar, porque eso es la esencia misma de la herejía. Tampoco podemos suponer que los dogmas de la fe puedan dejarse de lado porque no más relevante, modificado o alterado de alguna manera con el pretexto de adaptarse a los cambios, necesidades y circunstancias de la época, porque esa es la esencia del modernismo, que el Papa San Pío X lo condenó, llamándolo la síntesis de todas las herejías en nuestro Catecismo de Baltimore almohadilla 3, para la escuela secundaria, en la lección 30, sobre el primer mandamiento. Aquí hay algunas preguntas y respuestas muy importantes. Q1164. ¿Cómo peca una persona contra la fe? A. Una persona peca contra la fe, primero, al no tratar de saber lo que Dios ha revelado; segundo, al negarse a creer todo lo que Dios ha enseñado; tercero, al negarse a profesar su creencia en lo que Dios ha enseñado. P. 1165. ¿Cómo fallamos en tratar de saber lo que Dios ha enseñado? A. Fallamos en tratar de saber lo que Dios ha enseñado al descuidar el aprendizaje de la doctrina cristiana. 1166. Dios no perdonará nuestra ignorancia si descuidamos aprender nuestra religión cuando nos ha dado nosotros los medios. P. 1171. La negación de un solo artículo de fe convertirá a una persona en hereje. A. La negación de un solo artículo de fe convertirá a una persona en hereje y culpable de pecado mortal, porque la Sagrada Escritura dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. P. 1172. ¿Qué es un artículo de fe? Un artículo de fe es una verdad revelada tan importante y tan segura que nadie puede dudar o niéguelo sin rechazar el testimonio de Dios. La Iglesia señala muy claramente qué verdades son artículos de fe, para que podamos distinguir ellos de creencias y tradiciones piadosas, de modo que nadie pueda ser culpable del pecado de herejía sin sabiéndolo. ¿Hasta aquí todo bien? No. La mayoría de ustedes asienten con la cabeza y se encogen de hombros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, el problema al que se enfrentan los católicos tradicionales hoy es el hecho de que las ordenaciones de todos los sacerdotes tradicionales ordenados por el arzobispo Lafeib y el arzobispo Tuck, así como los obispos consagrados y derivados de estas líneas, son ilícitos. Estos sacerdotes, en general, admitirá este hecho, pero lo ignorará a la ligera y continuará funcionando en violación de leyes divinas y dogmas de nuestra fe católica. Ahora considere los siguientes dogmas de la Iglesia solemnemente definidos y recuerde también nuestras palabras del Señor: y, si no escucha a la Iglesia, que sea para ti como los paganos y publicano. San Mateo 18,17, de igual a abreviatura de Denzingers, Sources of Catholic Dogma, el manual de artículos de fe y moral de la Iglesia. De 424, Inocencio III, 1208, por tanto, creemos firmemente y confesamos que sin embargo cualquiera sea honesto, religioso, santo y prudente, no puede ni debe consagrar el Eucaristía, ni para realizar el sacrificio del altar, a menos que sea sacerdote, ordenado regularmente por un obispo visible y perceptible. Ordenado regularmente, es decir, de acuerdo con las reglas, regula, y las leyes de la Iglesia contenida en el Código de Derecho Canónico. Ph. de 430, Concilio de Letrán 4, 1215, seguramente nadie puede realizar este sacramento excepto un sacerdote que ha sido debidamente ordenado según las llaves de la Iglesia, que Jesucristo él mismo cedió a los apóstoles y a sus sucesores. Nota: ordenado correctamente significa que con su ordenación el sacerdote ha sido enviado por la Iglesia Católica. El sacerdote tiene su oficio, autoridad, jurisdicción y misión desde la Iglesia. Tenga en cuenta que esto solo puede suceder cuando el sacerdote es ordenado por un obispo que él mismo tiene su oficina, autoridad, jurisdicción y misión de la Iglesia. Lo muy serio el punto a entender es que esto nunca le ha sucedido a ninguno de los clérigos del movimiento tradicional. Las llaves de la Iglesia solo se transmiten a los obispos de un papa católico.
Las claves de la Iglesia solo se transmiten a los sacerdotes de un obispo católico que él mismo recibió sus llaves de la Iglesia de un papa católico. Conoce al menos un obispo del movimiento tradicional, que recibió las llaves de la Iglesia de un papa católico. Recuerda que si los obispos lo hacen no tienen las llaves de la Iglesia, entonces tampoco los sacerdotes. Ph. de 274, el Concilio de Letrán, 649, Canon 20, condena específicamente, ordenaciones vanas desconocido para el gobierno eclesiástico, diciendo, que esa persona sea condenada para siempre. Concilio de Trento, 15 de julio de 1563, 23 grados periodo de sesiones emoticono cara riendo. 960, el Santo Sínodo enseña, además, que en la ordenación de obispos, presbíteros y de otras órdenes, que aquellos que por su propia temeridad toman estos cargos sobre sí mismos, no son ministros de la Iglesia, pero deben ser considerados como ladrones y salteadores que no han entrado por la puerta. San Juan 10, 1, estos son los asuntos que en general le parecieron bien a los sagrados consejo para enseñar a los fieles de Cristo sobre el sacramento del orden. Sin embargo, tiene resolvió condenar lo contrario en cánones definidos y apropiados de la siguiente manera, por lo que todos, haciendo uso de la regla de la fe, con la ayuda de Cristo, puedan reconocer más fácilmente la verdad católica en medio de la oscuridad de tantos errores, y puede adherirse a eso. D. 967, Canon 7, si alguno dice que los obispos, o que los que no han sido ni correctamente ordenados ni enviados por autoridad eclesiástica y canónica, pero provienen de un fuente, son ministros legítimos de la palabra y de los sacramentos, sea anatema. Nota, ahí, amigos míos, está el gran problema con los clérigos del movimiento tradicional. No uno de ellos ha sido debidamente ordenado y enviado por autoridad eclesiástica y canónica, por lo tanto, violan las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ellos están viviendo contrario a los dogmas de la Iglesia Católica. Estas verdades permanecen dogmas de la fe, no importa lo que las circunstancias, incluso si se trata de hecho la gran apostasía, incluso si los papas del Vaticano II son falsos papas, incluso si el Vaticano y los obispos y sacerdotes son todos herejes y cismáticos, incluso si la nueva misa es falsa y fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, estos clérigos ilícitos están fuera de la Iglesia Católica como cismáticos y herejes, por negarse a someterse a la sede apostólica y aceptar todas las verdades que tiene definido. El depósito de la fe viene antes de asistir a la misa y recibir los sacramentos en prioridad. Además, como nos recuerda el Papa Pío XII, actos que exigen el poder de las sagradas órdenes que realizan eclesiásticos de este tipo, aunque válidos, son gravemente ilícitos, es decir, criminal y sacrílega. Ad Apostolorum Principis, junio de 1958, además, es un artículo de fe que los sacramentos recibidos fuera de la Iglesia Católica no aprovechar para la salvación de 714, Concilio de Florencia, 1442, la unidad del cuerpo eclesiástico es tan fuerte que solo para los que permanecen en él son los sacramentos de la Iglesia de beneficio para la salvación. Los católicos no pueden escapar de este dilema alegando ignorancia o negándose a aprender lo que dogmas están siendo rechazados por su sacerdote, y, en efecto, por ellos mismos por su voluntad comunión con estos hombres. Tenemos la grave obligación de conocer nuestra fe y talla ignorancia es otro pecado grave contra el primer mandamiento. Estos sacerdotes tradicionales afirman para justificar que están solo violando la ley humana, la ley eclesiástica, e invocan epiqueia, tiempos y circunstancias inusuales y canon 209 y 2261 para justificarse. Toda su defensa es falsa. En primer lugar, están violando la ley divina, que es inmutable. Epiqueia nunca puede invocarse para violar la ley divina. Epiqueia nunca puede proporcionar jurisdicción. Invocar a epiqueia no es aplicable. Como se define en la teología moral, epiqueia es una interpretación de la ley en un particular caso contra la letra de la ley, pero de acuerdo con el espíritu de la misma, como se supone razonablemente existir en la mente del legislador. La ley natural y la ley divina no admiten el uso de epiqueia, ya que el divino autor de tal ley ha previsto todas las contingencias. En segundo lugar, el derecho canónico no puede contradecir el dogma, como lo afirma claramente la Iglesia emoticono cara riendo. 738, Concilio de Letrán v. 1513. Y como la verdad nunca contradice la verdad, declaramos la afirmación contraria a la verdad de la fe iluminada es completamente falsa, y, que puede que no sea permitido dogmatizar lo contrario, lo prohibimos estrictamente, y decretamos que todos los que se adhieran a los errores de este tipo deben ser evitados y castigados como infieles detestables y abominables que difunden las herejías más condenables y que debilitan la fe católica. Además, el canon 2261, que permite a los católicos solicitar sacramentos de sacerdotes excomulgados en grave necesidad, no se aplica a ellos, ya que estos ilícitamente los sacerdotes ordenados funcionan en el cisma y la herejía, y nunca fueron verdaderos y legítimos sacerdotes de la Iglesia Católica.
La Iglesia siempre ha prohibido a los católicos obtener sacramentos de cismáticos y herejes, o para participar en los servicios religiosos conducidos por ellos. La pregunta de recibir sacramentos de no católicos, excomulgados o no, está regido por el Canon 1258. El Canon 1258/1 dice, es ilegal que los fieles de alguna manera estén presentes activamente en o participar en los servicios religiosos de los no católicos. Las sectas del movimiento tradicional, como así como la secta Nahaba Sordo, no son católicos. No tienen unidad. Ellos no tienen jurisdicción. Sin jurisdicción no hay apostolicidad real. Solo en caso de enfermedad mortal, cuando uno no puede tener un ministro digno, se permite recibir la absolución de un sacerdote cismático, e incluso entonces solo cuando se provoca ningún escándalo a otros, como escribió el Papa Pío XII en su encíclica Ad Apostolorum Principis, 29 de junio de 1958. Es obvio que no se piensa en el bien espiritual de los fieles si las leyes de la Iglesia están siendo violados. En esta misma encíclica nos recuerda, citando el decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 9 de abril de 1951, que, una excomunión reservada especialísimo modo a la sede apostólica que se incurre automáticamente por el consagrador, y por cualquiera que haya recibido la consagración conferida irresponsablemente. Esto se aplica a todos los obispos tradicionales de las líneas Tuc y la Feib. No se burlan de Dios, nos dicen las Escrituras. Y, actuar perversamente contra las leyes de Dios, no quedar impune. 2 Macabeos 4, 17. No dejes que estos ladrones y salteadores te roben tu alma del buen pastor. Recuerde la advertencia de nuestro Señor, se levantarán falsas cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si pasaban, incluso los elegidos. Mira, te lo he dicho de antemano. San Mateo 24, 24-25, gran parte del artículo anterior fue escrito originalmente por otra persona con un seudónimo. Sin embargo, yo, Patrick Henry, lo he agregado en algunos lugares. Gracias por visitar http://3ubs.jamexite.com y cuénteles a otros sobre este sitio web. Rezo que vivirás de tal manera que el buen Dios siempre te bendiga constantemente mientras Él te protege de todo pecado. Que Jesús, María y San José os obtengan todas las gracias que necesitar. Texto original. We have the grave habla Geisian to know our faith and such. http://2.//jxite.com/are-you-stil-catholiclettersice.pdf